Te escucho. Listo. Entonces, esta primera charla de código sepsis está fundamentada en los fundamentos o los lineamientos que se han generado pues en las distintas instituciones a nivel internacional, principalmente la CDC. También hay un fundamento basado en España, en el Ministerio Público de España, y también con algunos datos o puntuales de acerca de un poco del código sepsis acá en la institución. Entonces, de manera introductoria, hay que entender de que la sepsis, pues es un síndrome clínico que se caracteriza por anormalidades fisiológicas, biológicas, bioquímicas, causados principalmente o reguladas por una disregulación del sistema inmune frente a una infección contra un patógeno. Si bien pues, la sepsis se ha descrito, uno asocia la sepsis con una infección bacteriana, no estrictamente todas las sepsis son ocasionadas por una infección bacteriana, sino también por virus. Y pues lo que pasó hace 4 o 5 años, que fue pues, la pandemia del COVID, por un agente viral que pues, generó todo lo que conocemos. Esto es bastante importante porque ahorita que vayamos a mirar la parte de epidemiología, vamos a entender cómo ha cambiado un poco esa epidemiología y cómo distintas causas diferentes a un origen bacteriano me han conllevado o han conllevado a que cambie un poco la morbimortalidad, costos y demás de lo que genera la sepsis como tal. Entonces, de manera introductoria, tenemos una línea del tiempo y es que en las últimas 2 décadas, 3 décadas casi, pues han habido unos cambios en lo que nosotros definimos o lo que nosotros entendemos como sepsis. A partir del 2003 se hizo un consenso, en ese consenso se había decretado, pues no decretado, se había teorizado de que uno podría clasificar la sepsis entre sepsis, sepsis grave y choque séptico, y ellos tenían muy en mente para ese entonces, pues los criterios que todos cuando estudiamos pregrado, pues nos enfrentamos, que era el famoso SIRS. Sin embargo, a nivel de, o aproximadamente en el 2016 salió el consenso, el sepsis 3 en el que se empezaron a dar cuenta que por estudios epidemiológicos de mortalidad, morbilidad, de caracterización de la sepsis, se empezaron a dar cuenta de que habían unas condiciones o unos factores de riesgo, unas condiciones del paciente que me conllevaban mayor o menor mortalidad y que esa subclasificación en sepsis, sepsis grave, choque séptico como tal, generaba a veces malinterpretaciones, mal clasificación y que a la larga esa subclasificación no generaba pues que hubieran mejores desenlaces clínicos en los pacientes. Entonces ellos cogieron y dijeron, bueno, hagamos esto, entre comillas, un poco más simple, pero más simple en el sentido de que al clínico le permite una toma de decisiones más concreta, más precisa y clasificar o subclasificar qué pacientes tenían un mayor riesgo de mortalidad. Y a partir de ese consenso es que se creó o se definió sepsis y choque séptico y se quitó el concepto de sepsis grave. Y ellos lo que dijeron es que el paciente que se clasificaba como sepsis y el paciente que se clasificaba como choque séptico tenía una diferencia muy importante y era principalmente en mortalidad, porque el paciente con choque séptico podría tener hasta una mortalidad del 40%. Y ellos definieron que se parece un poco con la definición previa que se tenía en el consenso de 2003, que un choque séptico se definía como un paciente con hipotensión que requiere el uso de soporte vasoactivo o vasopresor y un lactato mayor de 2 a pesar de una reanimación hídrica adecuada. Y ellos lo que se dieron cuenta es que los estudios retrospectivos de cohortes se dieron cuenta que los pacientes que tenían esas características se morían mucho más. Y por eso la importancia de uno saber subclasificar o clasificar adecuadamente en qué paciente tiene sepsis y en qué paciente pues está cursando con un choque séptico como tal. De manera de introducción, hay que entender de que la sepsis pues, sigue siendo una de las principales causas de hospitalización mortalidad en Estados Unidos, que al menos un tercio de todas las muertes hospitalarias son consecuencia de la sepsis y que inicialmente lo que se creía es que al menos anualmente se tiene 1,7 millones de personas con sepsis,
sepsis que conllevan casi a 400, 350.000 muertes. Pero este dato de mortalidad ha evolucionado y ha cambiado a la medida de que hay mejores sistemas de clasificación, hay mejores sistemas de vigilancia y digamos que la mayoría de todos estos estudios pues son estudios de cohorte que revisan bases de datos por diagnóstico y a la medida que la sepsis pues, se está difundiendo a nivel mundial el concepto teórico y demás, pues las personas hacen un diagnóstico más temprano en teoría y subclasifican mejor la sepsis para pues, hacer los estudios retrospectivos epidemiológicamente. Pero lo llamativo o lo que uno casi no tiene en cuenta a la hora de hablar de sepsis es que la sepsis no solo es pues, la mortalidad del paciente, lo que genera en el paciente, sino que también conlleva otra serie de cosas, otra cascada de problemas que uno por lo general pasa por alto. Por ejemplo, que genera una nueva morbilidad. El paciente, pues yo creo que todos lo hemos visto cuando el paciente entra a choque séptico de clase o paciente que entra a la UCI, pues ese paciente después de la UCI queda con sarcopenia, queda con neuropatía, queda con un montón de problemas que pues el paciente no llegó obviamente con eso. Obviamente la sepsis, en especial en paciente crítico, pues genera una incapacidad de retorno al ambiente laboral, queda con neuropatía, queda con lo que sea y pues no puede retomar y pues obviamente un paciente, una persona joven en su vida laboral, en su vida adulta laboral, pues que no pueda volver pues significa un gran problema pues para él, para su entorno social también. Y que muchos pacientes generan o quedan con secuelas y que pueden generar readmisiones al sistema de salud. Obviamente, cada hospitalización que tiene un paciente por X o Y motivo aumenta la mortalidad a largo plazo, disminuye expectativa de vida, disminuye que sea proactivo en el ambiente laboral y todo eso tiene un impacto a nivel social importante y que obviamente pues la muerte del paciente pues es un desenlace a tener en cuenta. Y basado en lo anterior, en todo esto, a pesar de que la sepsis se conoce hace mucho tiempo, solo hasta 2017, solo hasta casi 7, 8 años, pues estamos teniendo en cuenta que pacientes o que la sepsis termina siendo una prioridad en salud pública como tal. Pero como ustedes han visto, pues a pesar de toda esa información que ya teníamos hasta hace aproximadamente una década, no había una incidencia en unos datos precisos de qué era la sepsis o cómo se estaba comportando la sepsis. Este artículo es bastante interesante. Este artículo fue publicado casi en 2014-2015 y ellos lo que tratan de explicar o lo que tratan de dilucidar es cuál es la incidencia y la mortalidad de pacientes con sepsis y qué información hay. Y una de las principales conclusiones que saca este artículo, que a pesar de que fue una revisión sistemática a nivel mundial que trató de hacer todo, no habían estudios con suficiente información acerca de cuál era la incidencia, cuál era la fatalidad, la mortalidad de la sepsis para ese momento. Para ese momento, pues aún se utilizaba la terminología de sepsis, sepsis grave y demás. Y lo llamativo es que ellos solo encontraron estudios en aproximadamente 7 países de altos recursos y ningún estudio de países de medianos o bajos recursos. Entonces, ellos lo que dicen es que hay un grandísimo problema para 2014-2015, que fue hace 10 años, que no fue hace mucho, que no teníamos información de qué era o cómo era el comportamiento epidemiológico de la sepsis a nivel mundial. Y los pocos estudios que tenemos son solo de estos países, principalmente Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Taiwán, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, en el cual ellos únicamente encontraron pacientes o datos de epidemiología de la sepsis en esos 7 países. Entonces, entramos en desventaja, entendiendo que es una condición con alta mortalidad, alta morbilidad, alto impacto en salud pública y no tenemos información de cómo se está presentando o cómo es el comportamiento de la sepsis a nivel mundial. ¿Qué encontraron ellos? Ellos dicen, bueno, tenemos estudios de países de altos recursos, en esos países, entendiendo también de que son países con un sistema de salud bastante robusto, con pues que es completamente diferente a lo que estamos habituados acá en Colombia.
y que aún así en esos países la mortalidad de sepsis, solo sepsis solita, es del 17%, que la mortalidad en pacientes con sepsis grave es del 26%, casi un tercio de los pacientes están falleciendo, y que no hubo ningún dato en países como el nuestro, lo que nos dice, bueno, si en un país tan robusto o en estos países con un sistema de salud tan robusto, con todas las herramientas que ellos tienen, la mortalidad puede ser hasta de un tercio de los pacientes, pues ¿qué nos queda a nosotros como tal? Y a partir de ellos hacen un cálculo un poco valiente en que tratando de coger los datos que obtuvieron, estimarlos a la población mundial, ellos dicen casi 31 millones de personas anualmente con sepsis, casi 20 millones de personas con sepsis graves y que eso genera 5,3 millones de muertes atribuibles, que pues termina siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Pero a partir de esto, pues sale este estudio que fue publicado en el 2020, en el que esta serie de artículos del Lancet lo que trata es la carga de enfermedad de distintas cosas, de diabetes, EPOC, falla cardíaca, enfermedades infecciosas, y ellos dieron la tarea de encontrar como cuál era el comportamiento epidemiológico de la sepsis, cogieron datos desde 1990 hasta 2017. Y fíjense que ellos sacaron unas conclusiones que eran mucho más de las estimaciones que se habían hecho del estudio previo. Encontraron que casi 50 millones de casos se presentaron en ese periodo de tiempo, que eso era atribuible a casi 11 millones de muertes y que a nivel mundial la sepsis contribuía al 20% de todas las causas de muerte a nivel mundial. Y lo llamativo, también lo interesante, es que a pesar de que no teníamos información precisa de qué era lo que estaba pasando, perdón, me devuelvo, lo que sí entendemos es que a lo largo de esas casi 3 décadas que hicieron de seguimiento, la mortalidad ha disminuido, o sea, quiere decir que se han implementado estrategias de manejo diagnóstico y demás, que ha disminuido la mortalidad a lo largo del tiempo, a lo largo de esas 3 décadas. Aquellos comparan con causas crónicas no transmitibles como hipertensión, diabetes y demás. Y vemos que si bien ha disminuido, pues las infecciones o la sepsis sigue siendo una alta carga de mortalidad e incidencia comparado con las otras condiciones como tal. Más llamativo aún que la sepsis tiene o su principal impacto son en los extremos de la vida, en las edades tempranas, en el periodo neonatal, en el periodo de la primera infancia, es donde mayor mortalidad asociada a la sepsis se presenta y en los extremos, en el extremo distal de la vida, a partir de los 70, 74 años, vemos que la sepsis termina también teniendo un impacto considerable en la mortalidad. Y este mapa es el que nos presenta el artículo en donde ellos clasifican a nivel mundial un ejemplo de valentía, tratar de recopilar toda esa información a nivel mundial a pesar de los pocos datos que tenemos. Encontramos de que las regiones de mayor incidencia terminan siendo regiones de países de medianos y bajos recursos, principalmente África, África subsahariana, la región del este asiático y la región de América Latina desde México para abajo. Vemos que las tasas de sepsis son mucho más altas comparado con países de altos recursos. Ahí uno empieza a tener varias hipótesis de, bueno, las condiciones sociodemográficas, los determinantes en salud, acceso a agua potable y demás, terminan teniendo un impacto también en esta patología y que el desarrollo económico y social de un país también impacta como tal en la presentación de la sepsis. Y esto es de muerte, afortunadamente, pues si nos centramos en Colombia, pues la mortalidad comparada con el resto de América Latina, pues puede ser o es un poquito menos que demás de la región. Sin embargo, pues uno sí se debe plantear de que todos deberíamos estar en el color beige claro de países de altos recursos como tal. Pero vemos de que hay una alta
desigualdad e inequidad pues, en los sistemas de salud, en donde pues, vemos que todo el tema de África pues, es un tema bastante preocupante y llamativo con respecto a mortalidad. Y todo este panorama mundial, pues en qué deja a nivel de Colombia, la verdad, datos de Colombia, como había mencionado, pues datos generados a nivel pues, Latinoamérica o en países de bajos recursos son pocos. Lo único que encontré a nivel de Colombia fue este artículo, este fue publicado en el 2014, que ellos básicamente lo que cogieron fueron principales UCIs de las principales ciudades y ellos, llamativamente, ellos dicen que, que las tasas de incidencia se parecen mucho a lo reportado en la literatura a nivel mundial, pero ellos no establecen una tasa de incidencia, no la ponen en el artículo. Lo único que dicen en la discusión es que se asemeja a las tasas mundiales. Y ellos se dieron a la tarea de, bueno, cuál era el principal diagnóstico, los diagnósticos que conllevaban a un paciente con sepsis, principalmente lo respiratorio, neumonía adquirida de la comunidad, infecciones intraabdominales, seguido de tracto urinario y piel y tejidos blandos, que es básicamente los 5 focos infecciosos que uno siempre tiene en mente. Llamativamente, pues en los pacientes que son hospitalizados en UCI, el principal diagnóstico termina siendo neumonía adquirida pues, en el hospital, no en la comunidad, infecciones del tracto abdominal seguido de tracto urinario y piel y tejidos blandos. Y lo otro que nos plantea este artículo, ellos también se dieron a la tarea de cuáles eran los principales patógenos, entre ellos la reina de la corona, pues no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pues gram negativos, seguido de gram positivos y un pequeño grupo de patógenos fúngicos que generan la sepsis. A nivel de Colombia, pues esto se correlaciona mucho con lo que uno ve pues, a nivel mundial. Sin embargo, acá lo llamativo, lo interesante, y es que cuando uno mira tasas de resistencia, las tasas de resistencia en Colombia son mucho más altas, o bueno, en Colombia, en Latinoamérica, en África y demás, son mucho más altas que a nivel europeo, a nivel norteamericano. Y eso, pues, a uno lo hace pensar de que aún nos falta mucho trabajo en eso. Y de ahí surge pues, la iniciativa del CDC, del Ministerio de España, de las principales asociaciones, en decir, bueno, sabemos que la sepsis mata, que genera una alta morbilidad, discapacidad, ¿cómo podremos corregir todo eso para pues, combatir este problema de salud pública como tal? Ellos establecen que hay una aplicación de un protocolo, pero que nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta de que esa aplicación del protocolo, a pesar de toda la evidencia de que les he mostrado, no es tan fácil y hay ciertos problemas en la implementación. Lo primero es que hay un desconocimiento del personal con el que hacer y por qué hacerlo. Lo segundo es el desconocimiento en el riesgo y el beneficio de todas estas estrategias, que no hay unas adecuadas redes de apoyo y eso principalmente pues a nivel gubernamental, pues no hay unas instrucciones, unos parámetros claros para establecer, y que pues si uno plantea un sistema de salud, pues un sistema de salud debe ser integrado con los diferentes agentes. Y lo que se ve, pues en nuestra realidad es que cada institución trate de ir por su propio camino, y eso es lo que no permite una implementación de un protocolo adecuado, que hay una falta, un déficit de personal con soporte o que sea empoderado del tema, y en últimas que no haya personal calificado porque no se ha entrenado acerca de este problema como tal. Entonces, la CDC establece que hay unos elementos base. Ellos lo que plantean es que ese programa de combatir la sepsis, de desarrollo de programas para manejo de la sepsis, pues es un programa multidisciplinario para monitorizar y mejorar el manejo y los desenlaces en pacientes con sepsis. ¿Qué es lo que busca ese programa? Disminuir mortalidad, disminuir estancia y disminuir costos. Si bien pues, yo no presenté temas de costos, en Colombia no hay un estudio de costo, pues no sería costo efectividad, pero de costos del impacto de la sepsis, pues se sabe que la sepsis pues, es una entidad costosa para el sistema de salud,
no solo costosa en términos monetarios, sino también en impacto en vida y social y demás. Y ellos plantean, o la CDC plantea que estos protocolos deberían plantearse tanto a nivel local como a nivel de sistema y redes de salud, que yo creo que al final es donde termina habiendo una falla, como vamos a ver más adelante. Ellos plantean 7 objetivos o 7 core para establecer un programa de sepsis o un protocolo de sepsis. Y es que lo primero es que la institución, el sistema, el ente gubernamental o lo que sea, genere o dicte o genere o cree un grupo de personal de recurso humano, que ese recurso humano, buenos días, que ese recurso humano tenga el tiempo, tenga la disponibilidad y que además se le brinden herramientas tecnológicas y financieras para hacer todo el programa. No tiene sentido de que una institución, un IPS, una Secretaría de Salud, le diga a una persona, monte un programa de sepsis si no se le está dando el tiempo o trate de sacarlo en su tiempo libre o trabajando con las uñas. Eso no es el objetivo de un programa de control de sepsis. Se debería establecer un equipo de trabajo con todos los recursos de tiempo, tecnología, monetario para tratar de sacar el programa como tal. Esos programas deben ser liderados en un grupo, o sea, debe tener un líder o 2 líderes al menos en un grupo, que algo llamativo es que acá no solamente nos debemos cerrar o centrar únicamente en personal médico, sino que también se debería establecer redes, oportunidades con personal de enfermería para generar roles de liderazgo dentro del programa como tal y que la sepsis se plantee o digamos que en el núcleo de cada institución, de cada IPS, como un tema central de una organización. Porque si eso queda derogado a una parte, a un espacio pequeño de la entidad, pues esto no va a tener ningún futuro como tal. Y que se debe entrenar como tal en la generación del mismo programa en sí. Lo que mencionaba, debe haber un líder o varios co-líderes que dirijan el grupo, que tengan una capacidad de comunicación y vuelvo y resalto, el personal de enfermería deberían entrenarse y deberíamos hacer mejores redes de apoyo, de grupo, de trabajo grupal con personal de enfermería que sea también entrenado en esto y que no necesariamente esto es un tema que compete a un médico, sino que vamos a ver más adelante que es un tema que compete varios, varios factores o varios elementos en la comunidad. Y precisamente para llegar a esto, que haya una experticia multiprofesional. ¿Eso qué quiere decir? De que no solo el personal médico debe estar entrenado, debe estar dispuesto a la toma de decisiones de este programa, sino que también voceros de la comunidad, pacientes y cuidadores deben entrar a jugar en el desarrollo de este programa como tal. Y ellos lo que plantean es, así como hay programas de atención de stroke, de atención de infarto, de código TEP, también por ahí también hay, sino que también se haya un código sepsis como tal y que haya una colaboración interinstitucional. Cuando uno lee las guías de, por ejemplo, de infarto, la guía AJA o la guía europea dicen que ellos tienen sus códigos, de que ellos básicamente tienen todo centralizado en una institución donde tienen el equipo de intervencionismo y hemodinamia y todos saben perfectamente cuál es el tiempo para llegar a cada parte y ellos tienen todo eso estandarizado. Y que todo eso debería también plantearse en la sepsis, que todos sepan cómo se hace, cómo funcionan las distintas redes y que haya una colaboración interinstitucional que eso, pues uno se pone a pensar acá, pues a nivel local, pues eso es lo que a veces nos falta acá, que pues por temas administrativos y demás financieros, pues no hay una adecuada integración entre las distintas instituciones IPS públicas y privadas. Y acá algo importante es que un comité de prueba pues no es lo mismo un comité de sepsis, porque el comité de optimización de antimicrobianos se va a basar
netamente pues, en la prescripción, o pues, no netamente, pero el gran soporte de un comité de prueba pues, es la prescripción de antimicrobianos, pero el código sepsis va mucho más allá de una optimización de antimicrobianos. Va desde estrategias de detección, de seguimiento, de monitorización, de la parte post-hospitalización, que el comité de prueba pues, no es el objetivo para manejar todo ese tema de variables que se plantean. Y ellos establecen que el programa debe tener pues, varias rutas de acción. Esas rutas de acción es establecer rutas de tamizaje, aunque la palabra tamizaje suena un poco raro, pero es estrategias de detección temprana de identificar qué paciente de manera aguda, precoz, temprana tiene un riesgo de desarrollar sepsis o tiene un riesgo de tener complicaciones derivadas de la sepsis. Estrategias de manejo con rutas de aplicación de antibiótico rápido, y esto es bastante interesante porque uno no lo tiene en cuenta. Pero lo mismo pasa, digamos, en stroke o en infarto, pues que llega un infarto, todo el mundo corre, todo el mundo sabe que en 20 minutos tiene que, o sí, no, en 5 minutos tiene que leer el electrocardiograma, que en 20 minutos tiene que estar en sala de hemodinamia, que el tiempo de aguja son 120 minutos y todo el mundo tiene eso claro. Pero cuando uno dice cuál es el tiempo de aplicación de antibióticos, pues el médico puede generar la orden, pero mientras esa orden llega a la jefe de enfermería, mientras esa jefe da la orden como tal al personal de farmacia, mientras se despacha, pues cuánto tiempo está ocurriendo. Y que deben haber rutas para uno decir, que el médico o el personal asistencial diga, se le va a poner tan antibiótico y que el tanto tiempo como tal se debe dispensar y se debe aplicar el antibiótico, que eso es algo que uno pues no tiene en cuenta, o digamos, pues yo en medicina interna, pues uno se da cuenta cuando hago turnos en Samaritana, que yo doy una orden y esa orden se termina aplicando 4 o 5 horas después. Pues eso no termina siendo, o eso rompe como los paradigmas de los tiempos, de la eficacia o la eficiencia de una conducta aplicada en un paciente. Y estrategias del egreso del paciente. Y eso es algo que me llamó mucho la atención revisando el tema, y es que pues uno trata al paciente, si tiene que ir a la UCI, va a la UCI, lo maneja y después uno le da salida. Pero en el egreso del paciente, pues uno debería establecer redes de apoyo en el paciente, integración, reintegración laboral, estrategias de rehabilitación, y eso muchas veces uno no lo tiene en cuenta o no lo está haciendo. Y por eso el código sepsis o los programas de atención en sepsis, pues tiene que tener un seguimiento de indicadores. Ese seguimiento de indicadores no es netamente cuál es la incidencia, cuál es la mortalidad de mi población, sino que uno debería establecer cuál es mi incidencia de sepsis comunitaria, cuál es mi incidencia de sepsis a nivel intrahospitalario, cuánto tiempo duró de antibiótico terapia, cuánto tiempo hubo entre la formulación y la aplicación del medicamento, cuál es mi mortalidad, mi estancia en UCI, mi morbilidad generada, la medición de discapacidad, que nuevamente es algo que uno no tiene en mente, y cuál es mi tasa de aislamientos. Por eso decía que el comité de PROA pues no termina siendo un elemento del programa de sepsis, pero no termina siendo equiparable, porque obviamente un programa de prueba no está mirando todas estas variables de seguimiento que se están estableciendo en el programa de sepsis como tal. Y que obviamente toda esa información pues se debe reportar y se debe haber un sistema de retroalimentación. Obviamente, el establecimiento de un programa, una guía, un protocolo, pues no tiene fundamento, no tiene oportunidad de mejora si eso no está en constante retroalimentación con los distintos actores del programa o de una institución, personal de enfermedad, médicos de triage, médicos de UCI, internistas, el que sea que está manejando el paciente, pero si no hay un constante retroalimentación de reportaje como venga. En el último mes aumentó la mortalidad por X o Y motivo, disminuyó o hubo mayor discapacidad, los tiempos de dispensación del antibiótico fueron tales. Si no hay un constante retroalimentación en esa base de datos, pues, que no es una base de datos, sino en el colectivo de personal, pues digamos que el programa pierde un fundamento importante como tal. Y
Tal vez el último apartado que ellos ponen de los elementos core es el tema de educación. Y es que si no se educa el programa a todo el personal de una institución, pues no se va a llevar a cabo los protocolos de atención de la sepsis. Entonces, la educación debe ir a todo el mundo. Eso implica no solo personal asistencial de la institución, médicos, enfermeras, gestores farmacéuticos y todo lo demás, sino que también debe haber una educación en personal no asistencial de las clínicas, en personal de la comunidad, cuidadores y demás, y se debe educar acerca de este tema. A pesar de que, como les había mencionado inicialmente, es una entidad pues, con altísima mortalidad, con altísima morbilidad, discapacidad, pues el conocimiento público pues es casi nulo y sin dejar de lado de que en el mismo gremio médico pues como vamos a ver más adelante en los algoritmos de detección y demás, pues sigue habiendo deficiencias en el personal entrenado, entre comillas entrenado, que pues o sea, si no estamos entrenados nosotros, pues estamos en la olla porque nadie más nos va a entrenar. Entonces, el tema de educación termina siendo fundamental y debe ser también pues uno de los pilares para el establecimiento del programa de sepsis. Y todo esto se resume en que estas 7 variables o en estas 7 cores o elementos fundamentales terminan afectando, terminan generando unos cambios en la atención del paciente y termina generando, o sea, todos estos factores no es simplemente por mejorar indicadores, por mejorar tasas a nivel estadístico, sino mejorar disminución de mortalidad, disminución de morbilidad, reintegración en el ambiente laboral del paciente y pues mejorar resultados en atención basados principalmente en el paciente como tal. Y esa es, digamos, la primera parte de fundamentos del código sepsis según la legislatura actual como tal.